Regístrate en el canal señora hermosa. Vika terminó de lavar los platos y miró el reloj, ya era pasada la medianoche, la joven literalmente se estaba cayendo del cansancio. Debería haberse levantado a las 6 de la mañana para poder tener todo vestido todos los días y tener suficiente tiempo para limpiar el gallinero y preparar comida y sacar agua del pozo y limpiar los pisos y también siglos. Hoy fui a la tienda ubicada en el otro extremo del pueblo de Perry. Lavé ropa de niños en el camino que goteaba de nieve hacia la puerta, y aún con gran dificultad reparé la puerta del viejo granero y todo esto tuve que compatibilizarlo con el cuidado de niños muy pequeños. Milaña de 6 años y 2 años. Similares pero nada, el trabajo físico me distrae de los pensamientos pesados, no me permite deprimirme. Durante siglos miré la cocina con una mirada meticulosa. Está limpia y cómoda, ahora puedo irme a la cama. Finalmente aparecieron los pensamientos de una almohada suave y mi manta cálida favorita para ser increíblemente agradable. Los niños ya estaban roncando rítmicamente en su habitación, ahora le toca a ella irse, de lo contrario será temprano para levantarse mañana, pero siglos todavía están de baja por maternidad. ¿Qué pasará en un año en el que tengas que ir a trabajar en una escuela local? E imagina semillas aterradoras. Después de todo, 2 años desde su nacimiento han pasado volando a la velocidad del rayo ante ti, Karlavki. Había un jardín de infantes grande, hermoso y espacioso, pero algo. La creación no fue así y parecieron siglos y todavía no entendía lo que estaba pasando. Pero la siguiente comisión que vino de la ciudad decidió cerrar la institución infantil y ahora los niños fueron llevados a un jardín de infantes en un pueblo vecino. O se fueron con sus abuelas. No, anime. Vika todavía no tenía idea de cómo se las arreglaría cuando tuviera que ir a trabajar. Sus padres viven a casi 100 kilómetros de aquí. Autos y derechos para poder llevar a los niños al jardín de infantes todas las mañanas. Vika no es necesario, o los vecinos no tienen peticionarios. La mujer aún no tenía un plan y, sinceramente, los planes no planteaban grandes dudas a los vecinos. Demasiado confiable y luego se enfermarán o se irán a otro lugar o algo más, y donde debería poner Vicky a los niños entonces para que puedan ir a trabajar, no arrastrarlos a la escuela contigo, oh. ¿Pero solo un poco más de 2 años? Hace siglos, me sentí absolutamente feliz y estos problemas que ahora le parecían insuperables ni siquiera se le ocurrieron. Vika disfrutó de la expectativa de su segundo hijo, trabajó mucho con su hija, descansó, su esposo Fyodor se cuidó de ella, no la dejó levantar nada más pesado que una taza de té, literalmente le quitó las motas de polvo a su esposa, la amaba, se esforzó mucho en complacerla todos los días. Luego simplemente se lo llevará a casa con un ramo de flores del trabajo. Entonces podría conseguir los dulces favoritos de su esposa en alguna parte y, por supuesto, no conocía los negocios de ningún hombre durante siglos, así que hoy tuvo que palear nieve y reparar la puerta del granero. Ni siquiera se imaginaba que era tan difícil. Fyodor sí. Todo como si estuviera jugando, y cómo se divertía con su hija y hasta el techo y la tiraba y la cargaba en la espalda y también le leía libros, le enseñaba letras con el bebé, le contaba a Milan historias de su infancia. La niña captó cada palabra de su padre con la boca abierta, dejó que Vika dejara de lado todos sus asuntos, a veces escuchaba a Fedor, era un narrador maravilloso, estaba muy feliz de saber sobre el segundo embarazo. El hombre soñaba con una esposa, con una familia numerosa con la que crecerían al menos 4 hijos, y cuando en la ciudad anunciaban por ecografía que habría un niño, generalmente se encontraba en el 7º cielo, haciendo planes de cómo sería. Vaya, los precios de la pesca, cómo le enseñaría a trabajar como hombre, solo que los sueños brillantes no estaban destinados a suceder. Sucedió en vísperas del nacimiento a principios de invierno y ella recordaba ese día con gran detalle. Ella, como siempre, acompañó a Fyodor al aserradero, después de que todo salió como de costumbre. La mujer preparó el desayuno, ella y Milan disfrutaron felices de la papilla dulce, luego salieron al patio a limpiar un poco, alimentar a las gallinas y al mismo tiempo. Vika estaba allí para respirar aire fresco y fue invadida por algún tipo de sentimiento doloroso, de repente su alma se sintió mal, incluso su cabeza daba vueltas y apareció sudor en su frente. La mujer incluso se sentó en el banco, el niño en su estómago de inmediato
reaccionó, comenzó a patear y empujar más fuerte de lo habitual. Mamá, ¿por qué te preocupas, pequeña? La hija estaba tan cansada, solo le sonrió un poco al niño del siglo. La mujer atribuyó su condición a los aumentos hormonales, característico de las mujeres embarazadas, y una hora más tarde, la gente de los compañeros del aserradero de Fedoras llegó a su patio. A juzgar por su rostro alarmado, el siglo inmediatamente se dio cuenta de que algo le había pasado a su marido, esos mismos momentos. De la mañana regresaron de nuevo con la sensación de que simplemente era así. Preguntó Vika a quemarropa, mirando a los hombres sombríos. El árbol cayó sobre Fiodor. Una de las personas que vino respondió, lo aplastó con fuerza, lo llevaron al hospital. Los ojos de Vika se oscurecieron por alguna razón. Aún así ella me di cuenta de que nunca volvería a ver a su marido. Todavía había esperanza, porque Fiodor estaba vivo cada 3 siglos. Llamé a la unidad de cuidados intensivos durante 1 hora y escuché que la persona de turno se encontraba en una condición grave y estable, complacida con las palabras, constantemente asustada. Según las frases estado grave, la mujer fue al hospital muchas veces, pero nunca le permitieron ingresar a la unidad de cuidados intensivos. El médico prohibió categóricamente las visitas y realmente no dijo nada sobre cómo se sentía Fedor. Vete a casa, le aconsejó cordialmente Cariño. La enfermera miró la impresionante barriga de Vicky. Por ahora todavía está inconsciente, si Dios quiere, el chico saldrá adelante, sano, fuerte, y tiene algo por qué luchar en esos días del siglo. Ella vivía como en la niebla, automáticamente. Alimentó y dominó a su hija, parece que estaba comiendo algo, hizo sus tareas domésticas habituales y esperaba desesperadamente que Fiodor volviera en sí, y luego hubo esta llamada nocturna sin siquiera levantar el teléfono durante siglos. Entendí todo. Un número desconocido de la ciudad, que más esperar en un momento así. Una voz distante y extraña informó la noticia, que dividió las vidas de las jóvenes antes y después. Al darse cuenta de que Fiodor se había ido y nunca más solo sería posible el día del funeral, los vecinos ayudaron a recaudar dinero, organizaron la ceremonia incluso para Milán y durante este periodo la cuidaron porque ella misma no podía hacerlo durante siglos. Estaba completamente petrificada. La joven viuda se negó a aceptar la realidad sobre el futuro sin su marido, ni siquiera pensó en ello, pero se sumergió en ella con placer. La mujer se salvó en el pasado al recordar el momento en que ella y Fiodor estaban juntos especialmente y le gustaba. Volver a no conocer a su futuro marido fue una historia muy interesante del siglo en que vivió en el pequeño y remoto pueblo de Alexeevka con su padre, su madre y sus hermanos y hermanas bebedores. Estudió en la escuela durante 10 años y luego se quedó en casa porque sus padres necesitaban ayuda con su gran granja de cortezas de vacas, cabras, conejos durante siglos. Junto con su madre y sus hermanas, batió mantequilla, preparó crema agria y luego, como la mayor de los niños, vendió todo. De la gran carretera, su padre llevó a su hija allí temprano en la mañana en carros viejos, y la recogió más cerca del almuerzo, junto con los restos de este producto más de una vez y las ganancias, solo más tarde. Habiéndose convertido en la madre del siglo, me sorprendió el descuido de mis padres, cómo podían dejar a una adolescente en una carretera desierta y hasta con comida y dinero. Pero nunca se sabe quién podría conducir por esta carretera. Es simplemente un milagro que Vika no se haya metido en problemas, pero luego tú y los pueblos, muchos de ellos hicieron lo mismo. Allí, en general, trataron todo con más sencillez, todos vivieron ante los ojos de los demás. 15 anillos, se dio cuenta de que quería una vida diferente, estaba aburrida con su pequeño Alexei. En el cine, su padre ya tenía planeado el futuro de su hija mayor, de 18 años. Se suponía que se casaría con el chico del vecino. Él es, por supuesto, joven, guapo, trabajador, pero este hombre nunca despertó sentimientos románticos en Vika, solo que no era costumbre estar juntos donde vivía la niña para contradecir a sus padres en su pueblo natal, como ella ahora lo entendía durante siglos. En general, era como si el tiempo se hubiera detenido, no había residentes, algunos incluso tenían computadoras, había otras comodidades de la civilización, como lavadoras y aspiradoras de moda. Pero los cimientos todavía eran tradicionales, era la cabeza de los niños en la familia, debería haber mucho espacio para las mujeres en la cocina, y todo con ese espíritu del siglo, sin ninguna objeción.
La esposa de Iván no habría ocurrido más de una vez un incidente sorprendente. La mañana de mayo del siglo, como solía suceder, estaba parada con mercancías al costado de la carretera, ya había cumplido 18 años, ya era una adulta para los estándares locales. Se planeó una boda con Iván para julio, el próximo evento la preocupa porque ella vivirá con un marido en una casa separada. ¿Iván podrá administrar la casa por su cuenta? Sí, quién sabe qué tipo de marido será la crema agria blanca como la nieve. Sería bueno que mi padre siempre se regocijara cuando se las arreglaba. Venderlo todo, su rostro severo simplemente floreció en la distancia y parecía oscuro. Alguien conduce desde hace siglos, le encantaba mirar por las ventanillas de los coches que pasaban y adivinar qué tipo de personas había en la cabina. A veces alguien la saludaba con la mano a toda velocidad o tocaba la bocina. Pronto la niña vio al viejo auto gris, claramente estaba desacelerando. Parece que este es el primer comprador de hoy, si toma mucho, el día será una buena señal. Salió un chico alto y en forma con pantalones cortos deportivos y una camiseta negra. De un automóvil estacionado durante un siglo, involuntariamente admiró al joven, corpulento pero de hombros anchos, con los músculos jugando en sus brazos, lo que significa que claramente no rehúye el trabajo físico. Pero ella practica deportes con una piel bronceada casi. Amplia sonrisa de negro a negro con dientes blancos en su cara y ojos azules penetrantes de estos ojos risueños y párpados que no podía quitar los ojos. Normalmente compras wiki se veían diferentes, al menos eran personas mayores, y aquí está este guapo chico en apariencia. Y dos mayores que ella, incluso sospechosamente un poco. Buenos días, el joven saludó, pasando junto a la niña. Hola, la mantequilla está fresca, recién batida por las tardes, tómala, no te arrepentirás. Durante siglos soltó las frases habituales, elogiamos nuestros productos. El chico fingió estar mirando las latas amontonadas en una pequeña mesa de madera hecha en casa. Me quedo con todo, finalmente lo resumió. Realmente no podía creer en tanta suerte. Durante siglos, en lugar de palabras, el chico sacó una billetera de su bolsillo y leyó algunos billetes y se los entregó a la joven vendedora. Pero aquí hay más de lo necesario, no tengo mesa de cambio. La chica estaba confundida. Nada, es tu propina, le guiñó un ojo al chico, luego amontonó las compras y regresó a. El auto se alejó, tocó la bocina y se dirigió al cine. Luego se despidió del comprador mayorista ese día del siglo. Caminó a casa a pie por un campo que no estaba cerca, luego por un robledal. Pero ¿por qué iba a hacerlo? Quédese en el camino si no quedaba nada para vender. Sería mejor que el padre de la mesa regresara a cenar a pie. Además, a la niña le encantaban esos paseos tranquilos sin nadie, solo los pájaros cantaban arriba y los insectos zumbaban en el aire. Y a veces el viento llevaba el susurro de los neumáticos de la carretera ya invisible. La bica caminaba y caía con un cielo azul penetrante. Esta luz le recordaba la sombra de los ojos de un comprador matutino un par de días después. El chico mismo apareció nuevamente en esta época del siglo. Ella reconoció su auto de lejos, su corazón comenzó a latir de alegría. Realmente podría volver a verlo ahora. Buenos días. El chico nuevamente se acercó a ella con una amplia sonrisa en su rostro bronceado. Los aceites y el requesón realmente resultaron más allá de todo elogio. Les pido más, que ya todo terminó. No pude resistir la pregunta del siglo. Hace poco un joven compró una pesa y había mucha productos allí y solo un par de días después necesitaba un suplemento. Suena algo extraño, pero para ser completamente honesto, el joven parece un poco avergonzado, pero rápidamente se recompuso. Para ser honesto, no vengo aquí por crema agria. ¿Y por qué entonces? No entiendo el siglo, ¿pero qué es? La leve sonrisa de este tipo se hizo aún más amplia. Para ti, vine hace mucho tiempo, me di cuenta de ti cuando fui a la ciudad por negocios. A menudo te quedas aquí, pero ahora quería conocerte. Si no te importa su vergüenza y franqueza, todo parecía tan lindo y tan agradable que durante siglos, habiéndose olvidado de su inminente boda. Ella respondió que no estaba en absoluto en contra de conocerse e incluso sonrió mucho por el chico. Hagamos esto de nuevo, te compraré todo esto nuevamente. Resulta que te estás volviendo gratis y pasaremos este tiempo en algo interesante. Por ejemplo, iremos a la ciudad y daremos un paseo por algún lugar en casa de Vicky.
Esta perspectiva incluso me hizo dar vueltas la cabeza de inmediato y resulta que a este guapo extraño le gusta y... Eso en sí mismo es muy agradable porque debido a que Vika no ha dejado de pensar en él desde que le compró todos los productos por primera vez, y ahora este tipo la invita a salir con Wires. Da un poco de miedo subirse a un auto con ella. Un extraño, hay tantas historias diferentes en el mundo, nunca se sabe, él simplemente finge ser muy amable y el chico mismo lo entendió. La chica tuvo dudas y sugirió otra opción, pero es bueno para viajes conjuntos, es demasiado pronto, entonces hablemos, charlemos, me gustaría conocerte mejor, Vika asintió felizmente. Se alejaron un poco más de la carretera. A un lago pintoresco ubicado cerca, se acomodaron cómodamente en un árbol seco caído. Mi nombre es Fedor, finalmente se presentaron a nuevos conocidos del siglo. Pensé que este maravilloso nombre le queda perfecto al encantador joven del siglo, soy de Orlovka. Ya sabes dónde es salvaje, lo sabía Orlovka, un gran pueblo ubicado y lejos de su pequeño pueblo, la niña visitó allí una vez cuando era niña, recordó las calles anchas y luminosas. Las grandes casas de personas y el ferrocarril. Por donde de vez en cuando pasaban los trenes había muchas cosas interesantes allí, una escuela de 2 pisos, un gran jardín de infancia, una clínica e incluso un club en el centro del pueblo, había una gran plaza con columpios y carruseles a lo largo de las calles centrales, las altas farolas se estiraban en comparación con el pequeño y tranquilo wiki de la aldea, era una verdadera chica de la metrópolis. Recordé que a ella realmente le gustaba Orlovka, no quería irse de allí en absoluto mientras su padre resolvía algunos de sus problemas, incluso se las arregló. Para hacerme amiga de chicas locales, y yo de Alexeevka, le respondí a Vika, escuché sobre este pueblo, pero nunca he estado allí, es sorprendente que tengamos algo que hacer, nada que ver. El siglo de Fiodor fue fácil y tranquilo, como si se conocieran desde hacía muchos años, la conversación transcurrió tranquilamente, intercalada con bromas y risas alegres. Fiodor resultó ser un interlocutor ingenioso. Parecía cargar a Vika con su energía y amor. Vida, el chico, a pesar de su corta edad, vivía solo en Orlovka, sus tíos y tías lo criaron, ayudaron a su sobrino a conseguir su propia casita con unos padres fuertes y amables. El chico no recordaba que murieron cuando él tenía alrededor de 3 años, por lo que el niño fue criado por una familia de parientes. El chico le contó todo esto a Vicky de manera fácil y franca. Claramente quería ser lo más honesto posible con ella. Fiodor se graduó de la escuela más tarde. La escuela fue al ejército y regresó al pueblo de Gorlovka. El joven tenía suficiente trabajo, consiguió un trabajo en un aserradero donde el equipo trabaja hasta el día de hoy, tenemos un equipo amigable. El salario no es malo, Fiodor me dijo, noté que uno bueno sonrió durante siglos, cada 2 días compras todos nuestros productos, lo cual no harás por el bien de las bellas damas con Fiodor del siglo. De hecho, por primera vez me sentí como un belleza, la miró con verdadera admiración, la admiró abiertamente, fue un poco vergonzoso, pero me hizo más feliz durante siglos, también habló de sí mismo. Pero no mencionó la próxima boda, el tiempo pasó volando. Durante agradables conversaciones, la niña miró al sol y se dio cuenta de que ya era mediodía, pronto su padre vendría a buscarla. Y era mejor para él no reunirse con Fedor, ya que el chico a menudo venía a Vika, no todos los días, por supuesto, Fedora todavía trabajaba, pero en sus días libres siempre aparecía, los jóvenes hablaban, reían. Hablaban y luego. Incluso se besó, Fedor, como de costumbre, tomó la mercancía para todo el fin de semana, le ganó tiempo, como él mismo lo llamaba, a veces una pareja iba a la ciudad allí, se sentaban en un café. Iban al cine y daban paseos. Cuando Fiodor se fue durante siglos, ella comenzó a extrañarlo incluso antes de que el ya familiar auto gris desapareciera en la distancia e inmediatamente comenzara a esperar una nueva reunión. Fiodor la cambió. La vida la hizo brillante, llena de significado. Todo lo que vino antes ahora parecía una existencia gris y descolorida. ¿Dónde pones tanta crema agria y mantequilla?, preguntó una vez Vika riéndose. Esta pregunta la había perseguido durante mucho tiempo. Fiodor admitió que trataba a sus amigos con la gente pobre del pueblo, estaba bastante en su espíritu del siglo. Hace mucho tiempo me di cuenta de que el chico se distinguía por su amabilidad y generosidad, y por eso ella lo amaba aún más.
pasaron 2 meses. De manera tan imperceptible, se acercaba julio, lo que significa la boda con Iván del siglo. Ahora ella no podía imaginarse a sí misma como su esposa, y él mismo no parecía muy feliz, y menos aún más enamorado. Lo más probable es que él, como ella, simplemente no tuviera muchas opciones ahora. Después de conocer a Fedor, ella no podía obedecer tranquilamente la voluntad de sus padres durante siglos. Simplemente no podía imaginar que las reuniones con el chico que ocupado todos sus pensamientos y los sueños se detendrían. No, es demasiado difícil un día, después de todo. Los siglos le contaron a Fiodor sobre la próxima boda. La niña tenía mucho miedo de su reacción, por eso esperó hasta el último minuto. Él inmediatamente de alguna manera se oscureció su rostro y se perdió en sus pensamientos. Vamos con tu padre. El chico dijo con decisión en este momento, quiero conocer a tus padres. Como te lo imaginas y solo por el espíritu y compediré el umbral. Tu mano, no estás en contra de esto, espero en serio que no hayas podido creer tu felicidad durante siglos. Ella estuvo tan preocupada por la boda con Iván durante tanto tiempo. Estaba buscando al menos alguna salida a esta situación. Fedor arregló todo tan fácil y rápido. ¿Crees que tu padre no me dijo que se negará durante siglos? Ella se encogió de hombros, todavía estaba en un agradable shock por lo que escuchó. Vi que soy un novio, una casa envidiable, yo tengo una educación, tengo un trabajo, te mudarás conmigo, un ladrón, te haré feliz. Te prometo que Fiodor miró a Vika seriamente sin la sonrisa habitual y entrecerrando los ojos, y estaba esperando una respuesta. No sé si están de acuerdo o no. Vika finalmente respondió, después de todo, los vecinos y yo ya habíamos acordado la boda hace mucho tiempo, ya se están preparando por completo, pero si tu padre te rechaza, entonces simplemente huiré. Contigo tengo 18 años, tengo derechos y resulta que eres astuto. Fedor sonrió y abrazó a Vika con fuerza. Por supuesto que hubo problemas con los padres. El padre estaba enojado y regañó a su hija por tener citas en secreto. Un hombre también lo consiguió. La madre, como siempre, guardó silencio y la decisión dependía del cabeza de familia, pero al final el padre se reconcilió con la elección de una hija adulta. Está bien, que así sea. Se lo explicaré a los vecinos, y después de que Iván y Alenka nos casemos, no parece nada. En su contra también, 18, un año después, Vika Fedor se casó y su feliz vida familiar comenzó en Gorlovka. Vika rápidamente encontró un lenguaje común con sus vecinos, hizo nuevos amigos en Gorlovka. Le gustaba todo y la forma más moderna de vivir. La vida y la apertura de las personas y la infraestructura desarrollada, pero lo más importante, él estaba cerca de su amado esposo, atento y cariñoso Fedor, del siglo. Ella se sentía realmente feliz, se sentía bien. Parecía que algo aún más alegre y hermoso estaba esperando por delante. Los recién casados tuvieron una hija, dulcemente, un año después de la boda, y unos años más tarde, ella quedó embarazada por segunda vez este año, una vez un hijo. Padres felices. Preparado cuidadosamente para la llegada del bebé, fue una tarea muy agradable. Fedor ya había instalado la cuna y hecho reparaciones en la guardería, y esa fue una tragedia en el aserradero. Pero como creer que había llegado una vida feliz un final tan pronto, como aceptar la partida de la persona más cercana y querida, solo él sonríe, un par de palabras de aliento y mal humor, Vicky, como si nunca hubiera pasado. Siempre fue así, así es. ¿Por qué la mujer por primera vez después del incidente negó la realidad? No necesitaba este mundo sin su amado esposo. El problema con Fedor fue culpa del capataz. Más tarde resultó que el jefe trató de ahorrar descuidando la seguridad. Reglas por eso Fedora. Los trabajadores sufrieron, como si se culpara al capataz, incluso se llevó a cabo su juicio, pero el acusado de alguna manera logró evadir la responsabilidad, incluso dijeron que le dio dinero a alguien, sea como fuere. El capataz tuvo que irse de Orlovka, después de lo cual sucedió que no tenía una vida tranquila entre sus compañeros del pueblo. Si el capataz hubiera sido declarado culpable, habría tenido que pagarle a la viuda una gran compensación, y luego Vika habría podido no trabajar durante varios años, cuidar tranquilamente de los niños hasta que crecieron, pero resultó que como sucedió en ese momento, los problemas cotidianos fueron de poca importancia durante siglos. Ella estaba en una especie de estado semiconsciente,
todo a su alrededor parecía antinatural. Todo parecía irreal, como adornos de cartón. Vika fue devuelto a la realidad por su hijo. El parto comenzó antes de lo previsto y el hospital local admitió al bebé, afortunadamente. Incluso bajo la supervisión de médicos y enfermeras, todo sucedió sorprendentemente rápido. El recién nacido llenó el pasillo con el grito fuerte, incluso indignado, de Vika. Miró su cara roja y arrugada y se alegró de cómo el niño se parecía a Feodor. Sí, estaba feliz por primera vez en muchos días. Resulta que no había olvidado cómo experimentar emociones positivas. El niño se llamaba Semen. Este nombre fue elegido por Fedor cuando se enteró que tendrían un hijo, al mirar al bebé del siglo. Entendió que no tenía ningún derecho ahora. Se debilita, cae en el desaliento. Fiodor murió, esto no se puede cambiar, lo que significa que ahora sus hijos Milania y las semillas son solo que ella no tiene a nadie más en quien confiar, de la nada. Se sentaron sin fuerzas y energía e incluso una especie de deseo apareció en una palabra. Vika volvió a la vida. Por supuesto que estaba muy triste porque extrañaba a su ser querido cada segundo. Pero la joven viuda tenía tantas cosas que hacer y tantos problemas que de alguna manera comenzó a sentirse abatida una vez que Vika finalmente llegó a la cama, se acomodó cómodamente bajo una cálida manta, cerró los ojos hasta que 2 años después de la tragedia, los niños pasaron desapercibidos. Ella misma había crecido bastante regresando pronto de la baja por maternidad. Durante siglos trabajó como bibliotecaria en una escuela local, le gustaba el trabajo, pero ahora tiene hijos que simplemente no tienen dónde poner. Este problema atormenta a Vicky últimamente. Los padres sugirieron que su hija regresara con los niños a Alexeevka, sus propios nietos ayudarían a criar los siglos nuevamente. Ella vendía productos al costado de la carretera como hace muchos años y era bueno para sus padres y era bueno para ella, pero la mujer ni siquiera pensó en regresar. Ella le gustaba Orlovka, le gustaba volver a su nueva vida, acurrucarse en el desierto, donde ni siquiera hay una clínica, y ni siquiera con los niños pequeños hay un cuchillo, y para su hijo y su hija en Alexeevka. Sin perspectivas, sin escuelas, sin parques infantiles, sin clubes ni secciones de ningún tipo, el tío y la tía Fedora poco después de la tragedia se mudaron a una ciudad lejana, su hija adulta los acogió. Por lo que no había donde esperar ayuda con los niños, Vicky tuvo que hacer frente a todo ella misma, y cuanto más se acercaba el final de la baja por maternidad, más a menudo la mujer se sentía atormentada por pensamientos sobre el futuro, como combinar el trabajo con el cuidado de los bebés cuando el jardín está ubicado en un pueblo vecino. La opción de no trabajar, ni siquiera pensó en el dinero, le faltaba mucho, necesitaba ese salario del siglo. Casi se había quedado dormida bajo el aullido del viento cuando de repente recordó que no había limpiado en el refrigerador. El bord se levantó con dificultad. Yo no quería salir de debajo de la cálida manta, ¿pero a dónde ir? Metí los pies en pantuflas, llegué a la cocina, allí estaba, una gran cacerola roja, definitivamente sería suficiente para 3 días para los niños y para mí. La mujer puso la cacerola en el refrigerador e involuntariamente admiró la vista desde la ventana de Vic. No encendió la luz, para poder ver claramente cómo la nieve brilla hermosamente. A la luz de la luna, el viento levanta torbellinos de nieve, giran en pequeños torbellinos, pero ahora no envidiarás a las personas sin hogar desde la ventana. El mal tiempo de diciembre se ve hermoso e incluso algo solemne. Pero afuera hace tanta helada y luego ahí está el viento. Placer aquí. La atención de la mujer fue atraída por una pequeña figura oscura apoyada en la cerca frente al portillo. Ya se estaba preparando para irse cuando accidentalmente notó un movimiento. La mujer se acercó a la ventana, miró más de cerca y no pudo resistirse. Un suspiro de sorpresa. Era una viejecita seca envuelta en una bufanda de plumón, que estaba haciendo en la calle en ese momento. Claramente algo pasó, esta abuela necesita ayuda urgente. Rápidamente se puso el abrigo, se la puso, se calzó las botas de fieltro y salió corriendo a la calle. La escarcha inmediatamente le quemó las mejillas y la nariz. El viento le arrojó en la cara un puñado de copos de nieve espinosos, la nieve crujió bajo sus pies mientras la mujer caminaba rápidamente hacia la cerca de la vecina, abuela Akulina. Claro, siglos y conocía a una anciana que vivía a 2 casas de su deseo de tener un hijo Víctor, un hombre adulto no trabajador.
La única preocupación y cuya única preocupación era conseguir dinero para una botella. ¿Qué estás haciendo, aquí en tanta escarcha?, le preguntó Vika a la anciana helada por el viento y el frío. Los ojos de Akulina estaban llorosos, aunque tal vez la razón de estas lágrimas fuera otra cosa. Sí, no valgo nada, ahora estoy respirando aire, vuelve a casa, te congelarás, te despediré. Vika decidió que debido a la vejez, Akulina había perdido la cabeza. Respira aire, hay que pensar en ello en tal o cual helada. Y Vitka probablemente se emborrachó y no lo noto para la anciana madre de la anciana. Lo más pronto posible necesita calentarse, tiene mucho frío, nadie sabe qué le pasó, no se habrían dado cuenta de la vecina de la ventana. No puedo volver a casa, había miedo en el viejo ojos de señora. Por eso no entendí el siglo, Vitia, ahora está borracho y se está volviendo loco. Estaba claro que estas palabras las viejas rodillas no fueron fáciles, y es comprensible que sea una broma admitirlo ante los vecinos. Que mi propio hijo bebió hasta quedar inconsciente y está actuando escandalosamente con Víctor en el pueblo, y ya se ha formado la opinión de que un borracho desesperado te echó durante siglos. Sentí que estaba hirviendo de indignación, si tan solo él fuera Filodoro vivo iría allí ahora. Y le mostró a este borracho cómo comportarse, pero cuando lo echó, la anciana vaciló. Rápidamente me fui, vayamos rápidamente allí, lo resolveremos en Turi. Resueltamente puse mi brazo sobre los hombros de la anciana. Y la dirigió hacia su puerta. Ella no se resistió, estaba claro que había estado en la calle durante mucho tiempo y había logrado congelarse durante siglos. Llevó a la vecina anciana a la cocina y se puso una bata abrigada. Ella sirvió té, la anciana sorbió en silencio la bebida caliente y por alguna razón no miró a Vika, solo a la mesa. Claramente sintió lo que pasó, te lo dije en la sala de estar de la cama en el sofá. Como si nada hubiera pasado, Vika dijo. Ya está claro, pero no puedes presentarte en casa con las rodillas, está claro que le tiene mucho miedo a su hijo. Gracias, la vecina sintió con la cabeza y finalmente levantó los ojos. La anfitriona. Eres una buena persona, ¿cómo te sientes? Tal vez necesites unas pastillas para la presión arterial o algo más. He estado preocupada por la anciana durante siglos. Se veía extrañamente pálida y estos sospechosos moretones debajo de los ojos son una broma, es una broma, pasar tanto tiempo en él. Frío, e incluso el estrés de la edad ya es significativo. Dicen que al viejo tiburón de casi 90 años no le va bien, pero eso es genial, pero era tan buen chico. Vitka, entonces el tiburón suspiró tristemente. Alegre, trabajador, mis amigos siempre me ayudaron. En todo el mar, él no entendía mucho en su juventud sobre quién puede ser amigo de quién no, sus compañeros no lo llevaron a un buen siglo, ella no dijo nada, entendió el deseo de matar y justificar a su hijo. Culpar de su comportamiento por su estilo de vida a no buenos amigos. Pero la niña estaba firmemente convencida de que cada uno toma su propia decisión y Víctor también tuvo la opción de convertirse en un borracho irresponsable sentado en el cuello de una madre anciana. Probablemente sea más fácil que trabajar para construir una carrera para mantener a una familia a quien le estoy mintiendo. Akulina suspiró como si hubiera leído los pensamientos de su vecina. Probablemente cometió un error en algún lugar de su educación y no les dio algo a los niños el suyo y esto. Este es el resultado de su vejez. Después de todo, ambos son Vitka o Lena. Vika suspiró, lamentaba sinceramente la vecina anciana, sabía un poco sobre su destino durante la guerra, cuando aún era una niña. Akulina sirvió como señalizador e incluso resultó herida. Realmente parece fácil y la anciana tiene premios, y después de la guerra Akulina se casó con un carpintero de Isarlovki y, como de costumbre, se mudó con su marido y consiguió un trabajo en un local escuela como maestra de escuela primaria. El matrimonio tuvo 2 hijos, una hija, Elena, y un hijo, Víctor. Comprendí que un hombre adulto, incluso un anciano, que pronto cumplirá 60 años, no trabaja desde los 30, sobrevive de vez en cuando con pequeños ingresos, un huerto, una cómoda y un buen comienzo en la agricultura. Tienda para descargar, pero en el vector principal, vivió primero con un salario y luego con el dinero de una madre anciana. Ella tomó dinero para los tiburones a la fuerza. Luego en secreto e inmediatamente durante algún tiempo comenzó para él una vida alegre,
una bebida, un simple refrigerio. A estas fiestas se invitaba a gente como él a la que le gustaba beber de compañías alegres. Y luego Aculina fue a los vecinos pidiendo dinero para prestarlo porque después de la fiesta que había visto no había nada para ello, incluso pagó sus deudas para comprar comida. Ella siempre lo daba bien el día que lo recibía, mientras su hijo aún no había logrado quitarle el dinero a Aculina, sintieron lástima por Víctor, la condenaron durante siglos. Ella se acostumbró a esta imagen del mundo cuando llegó al ladrón. Esta situación ya se había calmado y se volvió familiar y natural para todos los habitantes del pueblo. Aculina también tenía una hija Helena del siglo III. Nunca los he visto, decían algo desde pequeña, ella creció mimada con un sentido de superioridad. Con todo se portaba como una reina, hablaban de las hijas de Lina, los vecinos decían que el pueblo es solo para los que no se valoran, y ella es diferente, irá a la ciudad. Se casará con un hombre rico y establecerá ella misma vida y como nunca lo soñamos y al principio todo resultó así, Helena, apenas terminando el 11º grado, se fue a la ciudad, ingresó a la universidad e incluso se casó con mucho éxito. Todo salió según lo planeado, ¿y luego qué pasó? Entonces los propios vecinos no lo sabían realmente, parece que dejaron a Helena y a un marido rico con 2 hijos en brazos, y Helena empezó a sacar dinero de los padres de su madre y luego de su padre aún vivo. Y ella misma nunca acudió a ellos, se quedó a vivir en la ciudad, a pesar de que ahora, sin el apoyo de un marido rico, claramente no podía permitírselo a sus padres. Trabajaron mucho para mantener a su hija y a sus nietos, incluso compraron algunas vacas más para vender más productos lácteos, pero no recibieron ninguna gratitud por ello. Helena dio por sentado el apoyo financiero y luego encontró un nuevo marido, nuevamente rico. Otros candidatos nunca fueron considerados y, según los rumores, interrumpieron por completo la relación con la familia. Como estaban las cosas ahora, Vika no lo sabía, pero se sorprendió de que Helena, aparentemente una mujer adulta y consumada, lo permitiera. Madre para vivir así, Aculina se encogió de hombros con frialdad, aparentemente aún no se había calentado del todo, la bata que le cubrían se deslizó medio siglo, se apresuró a recogerla y notó algo que no había visto antes, un hematoma creciente en la mano de una anciana, que preguntó Vika, señalando con los ojos el hematoma, aunque ella misma sabía perfectamente la respuesta, escandalosa, terrible, equivocada. Sucedió por accidente, Aculina habló con éxito, es mi culpa, nada que discutir con un tonto borracho, te golpea. Dijo siglos y ni siquiera fue una pregunta. Aculina asintió con la cabeza con amargura y volvió a bajar los ojos. Pero también es imposible, la indignada exclamó la señora de la casa, llamemos mañana al policía del distrito, le contamos todo, que habrán un caso contra Víctor, que vaya a la cárcel, y al menos podrás vivir en paz, sonrió Aculina, ¿cómo es posible? Viviré en paz sabiendo que mi hijo está en prisión allí, ya sabes qué tipo de reglas no todas las personas pueden soportar. Vítka, seguro que no las soportarán, pero él, los que ya han estado en prisión, le darán una larga sentencia. No, no aceptaré tal pecado en mi alma, que así sea, ya que todo está ahí y permanece, aparentemente el río. Al principio estaba enojado con Aculina, pero ¿cómo puedo permitir tal actitud hacia mí mismo, y luego? Pensé y entendí al vecino anciano, no siempre fue así. Aculina fijó su mirada en algún lugar a lo lejos durante siglos, se dio cuenta de que había sido transportada al pasado. El rostro de la anciana se iluminó y una leve sonrisa apareció en ella. Cara, incluso parte de las arrugas alisadas. Aculina empezó a hablar de esos años en los que era feliz. Siglos escuchaba sin interrumpir. Primero una persona, ahora solo necesita hablar. Segundo, todo esto fue realmente interesante. El discurso de la vecina balbuceaba. Como un arroyo en el campo, ella resultó ser una narradora increíble. Éramos una familia feliz mientras Iván estuvo vivo. Mi esposo, sus hijos lo obedecían, lo respetaban en general, todos lo respetaban por sus frutos raros. Su talento y su buena disposición, podía cortar cualquier cosa en madera y nunca se negaba a ayudar a sus vecinos. A la familia, vivían bien juntos y económicamente todo era maravilloso. La propia Aculina recibía un pequeño salario de maestra de primaria clases, pero Iván trabajaba en una fábrica en la ciudad, todos los días iba a trabajar en su propio auto, una rareza de lujo en ese momento,
Pero casi todas las familias tenían un caballo de hierro y luego daban un paseo en el auto de un vecino. Para los aldeanos era algo así como una atracción, los niños estaban orgullosos de su padre, especialmente Lenochka, que hija de papá era, siempre corría detrás de su padre y Vitka no se quedaba atrás. Iván ganaba mucho dinero en la fábrica y también trabajamos como piratas para que la familia no viviera en la pobreza, se fueron de vacaciones al mar, compraron equipos de moda, se vistieron muy bien. Pero por supuesto ahorraron dinero para Vitka, nadie más joven que nosotros entonces cumplía 16 años. Akulina recordó que teníamos una buena cantidad de dinero en nuestra cuenta y mi padre decidió comprarle una segunda casa a Víctor, diciendo que pronto sería adulto y querría casarse. Así habría un lugar donde traer a sus jóvenes. Mi esposa, Lena, trató de disuadir a sus padres. Ella ya estaba estudiando en la universidad y soñaba con una vida hermosa en la ciudad. Ella me convenció para vender la casa del pueblo, agregar dinero de la cuenta y establecernos en la ciudad. Pero no, entonces ni siquiera quiero pensar en eso. Akulina negó con la cabeza. Nos gustaba la destreza de guerra, amábamos nuestra casa, nuestras mascotas, nuestros vecinos, me gustaba la vida aquí. Mi padre dijo entonces a la pereza, crecerás y vivirás de tu propio. Donde quieras y no se lo digas a tus padres. Tal vez todo empezó a partir de ese momento, tal vez nuestra niña se sintió ofendida por nosotros, entonces la familia consiguió una segunda casa, una esposa grande, sólida y hermosa, con un inquilino en ella para que Akulina no estaba de brazos cruzados. Entonces Akulina imaginaba a menudo una imagen idílica de niños jugando en el patio y los nietos los miraban con una sonrisa. Una mujer joven segaramente con una espesa trenza marrón y una mirada amable, la nuera. Ley regresa del trabajo, el día del hijo, y la familia corre alegremente hacia su sostén de familia, pero no se hizo realidad. Víctor terminó 9 clases y siguió a su hermana a la ciudad y entró en la escuela de reserva olímpica. Ahora había 2 padres a la vez, educar a los niños en la ciudad era una tarea costosa, pero los cónyuges se las arreglaron y no se arrepintieron de nada. Sin embargo, los vecinos insinuaron que nuestros hijos podrían ganar al menos un poco de dinero, los mimamos, pero fuimos Iván y yo quienes pensamos que, dado que existía esa oportunidad, sería mejor que los niños se concentraran en sus estudios mientras Elena y Víctor realmente tomaban dinero de sus padres y vivían a lo grande. Vestida a la moda, comía en un café, aunque hubiera sido mucho más barato cocinar solo, pero si hay dinero, ¿para qué molestarse? Los niños hicieron nuevos amigos con sus padres sobre sus vidas. Pasó el tiempo. Víctor terminó sus estudios, se unió al ejército y no tenía prisa por casarse. Tampoco tenía muchas ganas de trabajar, pero no se le podía malcriar con su padre. Víctor tenía que girar el volante todos los días. Iván instaló a su hijo. Víctor se negó a casarse como conductor en una granja colectiva, vida y fiesta con gente joven y libre como él. La casa fue comprada para una familia joven, por ahora, permaneció como inquilinos. Todavía era joven. Por el contrario, la vida personal de Elena se desarrolló con bastante éxito, se casó con un hombre de negocios, compartió sus recuerdos de Akulin, él era 15 años mayor que ella, nos confrontó con un hecho. Después de la celebración no la invitó a la boda, ella dijo que allí solo había amigos cercanos, y eso quiere decir que ya no es Iván y yo éramos tan cercanos. Se pudo salir con ella uno así que nunca la vimos viva y solo en fotografía supimos que era un hombre muy persona rica. Elena estaba avergonzada por nosotros como padres de su pueblo, entonces me ofendí pero luego ella agitó la mano, lo principal es que la hija está feliz hasta. De vez en cuando nacían 2 hijos en el matrimonio, gemelos, un niño y una niña. Akulina estaba lista para acudir en ayuda de su hija. Es una broma lidiar con 2 bebés a la vez, pero sus servicios no fueron necesarios. Elena contrató a una niñera para los niños. Akulina incluso lloró, quería estar cerca de sus nietos para ver cómo crecían y se desarrollaban. Rara vez veían a los hijos de Akulina y de la hija de Iván en los días festivos importantes, cuando Lena venía al pueblo para pasar un rato. Poco tiempo y realmente no conocían a sus abuelos e incluso se asustaron cuando Akulina se apresuró a abrazarlos, así que resultaron ser prácticamente extraños el uno para el otro y
Luego Iván falleció repentinamente. Quien hubiera pensado que tenía problemas cardíacos. El hombre nunca se quejó de la salud de Akulina. Luego me sentí increíblemente solo, no me convertí en un ser querido. Nos entendimos sin palabras. La anciana sonrió durante tantos años uno al lado del otro. Es difícil para mí sin él. Fue entonces que una desgracia tras otra llovió sobre la familia. Víctor, y sin la supervisión de su padre, perdió por completo su cinturón. Un día llegó borracho al trabajo y se quedó atrás el volante y por supuesto tuvo un accidente en la carretera. Nadie resultó gravemente herido, solo el equipo tuvo suerte en ese caso. Por supuesto a Víctor lo despidieron y luego quedó en. Víctor fue a los tribunales y fue a prisión por su arte durante un par de años, y también fue privado de sus derechos. Por supuesto, al mismo tiempo, Lena se divorció de su rico esposo. El astuto hombre de negocios arregló todo para que su ex esposa e hijo se quedaron sin nada. Lo que tenían ahí pasó porque esta Akulina se escapó. No sabía si siempre respondía de alguna manera vaga y confusa. Pero se quedó con 2 escolares en la ciudad sin dinero. Sugirió que el ladrón regresa aquí, ayudaría a mi hija a poner a los niños juntos. Todo es más fácil, pero ella tenía tus planes. En este sentido, Lena se negó categóricamente a regresar al pueblo. La mujer tenía un trabajo en la ciudad, los niños estudiaban en un prestigioso gimnasio. Ella esperaba otro tipo de ayuda de su madre. Exclusivamente apoyo económico, pero donde podría conseguirlo. Yo ya no trabajaba y demás. Me aconsejó vender la misma casa que compramos mi padre y yo. Para Víctor, ella se indignó, dijo que ella también tenía derecho a esta casa. Le recordó que tenemos 2 hijos, solo le preguntaron al hijo por qué la casa debería ir a. Fue Víctor y fue Iván quien lo decidió. Tuvo la idea de que un hombre debería traer a su esposa a su casa, por eso compró a su hijo Akulina. Pensó y decidió que su hija tenía razón. Ahora realmente necesita dinero para criar a sus hijos, y Vitka es una inútil de todos modos. Allí está en prisión y es poco probable que salga de ella, así que vendió la casa de Akulina. Luego Elena vino con los niños al ladrón, ya eran adolescentes. La hija habló palabras amables, le agradeció, describió su dura vida. Al final su madre le dio todo el dinero. Pensó que Elena lo necesitaba más, y Víctor que Víctor él. El hombre tendrá que ganar dinero. Habiendo recibido lo que quería, Lena estaba muy feliz y se fue a la ciudad para que luego nuevamente y por mucho tiempo no apareciera en casa de su madre. Y Víctor, cuando salió de prisión, al enterarse de lo sucedido, se enfureció. Llamó víbora a la madre del tonto, incluso fue a la ciudad de rodillas y quiso arrancarle su parte, pero unas hermanas que conocía lo intimidaron. Regresó con el rabo entre las piernas y ya no hablaba de la herencia. Solo que se volvía más agresivo y enojado con su madre, especialmente cuando se emborrachaba. Víctor nunca consiguió trabajo después de la cárcel. A veces iba a la ciudad, intentaba empezar una nueva vida allí, pero nunca devolvió nada. Al final no funcionó. El hombre renunció a todo y vivió la vida libre y despreocupada de un pueblo borracho. El dinero de su madre alcanza para una bebida barata y un simple refrigerio. Hay un lugar para vivir que más se necesita para la felicidad. Akulina trató de razonar con su hijo, pero ¿dónde insultó abiertamente a su madre? Incluso a veces le puso la mano encima. Levantó la mano. Tuvo que aceptar. Lena apareció en la vida de su madre. De vez en cuando la llamaban o venían, pero solo cuando necesitaba ayuda financiera. Por supuesto, Akulina no se ofendió. Entendió que era difícil para una mujer criar sola a 2 hijos con dinero. No podía ayudar a su hija, pero la comida siempre fue bienvenida a pesar de los venerables años de Akulina. Continuó criando cabras y gallinas y luego Elena se casó una y otra vez con éxito. Después de conocer a su madre, prácticamente desaparecieron porque apareció un nuevo padrino con su hermano. La mujer especialmente no quiso comunicarse después de la historia con la casa. Víctor y Elena se convirtieron en enemigos irreconciliables, y sin entender. Resumía Akulina: donde me equivoqué cuando todo salió mal, porque me resultaron así. No siempre es culpa de los padres. Notaron siglos los criaste. Aprendieron todo en vigor. Ellos di que fuiste unos padres maravillosos, pero está claro que eso no es todo. Así que Akulina tristemente bajó la cabeza. Eres así. Cansado, noté siglos. Déjame llevarte al pasillo.
Aculina no discutió, siguió obedientemente a la anfitriona a la habitación, se sentó en el sofá preparado para ella. Miró a su alrededor con interés y notaste a un acogedor invitado nocturno aquí. Gracias, sonrió durante siglos, amable, esta buena chica tiene la vida más difícil después de la muerte de su marido. Tú también me estás ayudando, no es difícil, respondió Vika con sinceridad, e incluso fue muy interesante hablar contigo. Vika regresó a su habitación, apagó la luz y al instante se quedó dormida por la mañana. La anciana se preparó para irse a casa y apenas la convenció para que desayunara con ellos. A la mujer le pareció que apenas había tiburones en casa. Ahora mismo. Sí, Víctor caminó toda la noche, sus amigos probablemente limpiaron todo. La merienda, por eso necesitaban bebida para el desayuno. Vika decidió freír los panqueques, observó con interés cómo la anfitriona preparaba la masa, cómo se hace, y probó a agregar un poco de bicarbonato de sodio, siguió el consejo de la vecina y los panqueques quedaron mucho más magníficos de lo habitual. Baba Aculina, buenos días. Una tiza dormida entró a la cocina con un delicioso olor en su pijama rosa y con 2 largas colas de caballo, se veía muy linda cuando vio a su vecina en la cocina a una hora tan temprana. La niña se sorprendió y parecía feliz, pero la anciana sonrió al saludar a su bella niña. El desayuno fue divertido y en un ambiente relajado, los niños devoraban alegremente deliciosos panqueques y de vez en cuando ella ponía una nueva porción de crema agria sobre Simeón sentado a su lado o vertía leche en una taza de Milano. Mientras sus ojos brillaban con ternura y tranquila alegría. Estaba claro que las ancianas cuidaban gratamente a los niños. El corazón de Vika se hundió dolorosamente. Qué maravillosa abuela sería Aculina para sus nietos, si Lena no interfiriera con su comunicación. Es bueno. Es acogedor y cálido, no ni siquiera quiero irme, estalló Aculina cuando terminó el desayuno. Y no se vayan a coro, exclamaron durante siglos al tiburón que comenzara. Ella sonrió con tristeza y sacudió la cabeza y luego. Me estaba preparando para volver a casa, necesito ver algo, hicimos algo durante la noche, tal vez debería ir contigo. Con ansiedad en mi voz, Vika preguntó ¿dónde estás? Aculina le hizo un gesto con la mano. Quédate en casa. Y vigila a los niños, pero tal vez entonces llamemos a alguno de los vecinos. Algo da miedo, no necesitabas dejar ir a nadie, aseguró Aculina con una sonrisa triste en los labios. Sé que se emborrachó y ahora está durmiendo profundamente sobre sus batallas y no se acuerda. No hay necesidad de que los vecinos muestren esta desgracia a otras nuevas. Entonces ya sabes si esta situación vuelve a suceder, no te quedes en el frío. Ve inmediatamente Piedras. Solo por el placer de hablar con un hombre sabio, prométeme que vendrás y te verás como un hombre, sonrió Aculina. Si fuera sabio, no viviría así en mi vejez. Y muchas gracias por el oferta, vienes de visita y así. Sin motivo alguno, como una vecina, Aculina fue a su casa durante siglos parada junto a la ventana de la cocina, siguió su larga figura oscura desde las montañas hasta que desapareció de la vista cerca de en el suelo. Los niños de Milán jugaban con semillas, parecían 2 gatitos. Juguetones, parientes tiernos y tiernos, pero Víctor y Elena probablemente alguna vez fueron los mismos niños a los que mataron. Sus padres jugaron el sueño de siglos. Se encogió de hombros, la historia de Aculina la perseguía. Desde entonces la vecina se convirtió en una persona cercana para Vika. Aculina cumplió su promesa, realmente comenzó a visitarla a veces y siempre con regalos. O les llevaba dulces a los niños o horneaba pasteles. Para ellos, una vez les dio a los niños guantes y calcetines que ella misma tenía casi 90 años y ató durante siglos. Cuando llegó Aculina, sintió una especie de calidez y consuelo al lado de la anciana del siglo. Por alguna razón se sintió como un poco niña y le gustaba este sentimiento. Los niños también se enamoraron de la vecina y siempre esperaban con ansia su llegada. La viejita jugaba con ellos, les contaba cuentos y les cantaba. Aculina conocía algunas canciones antiguas, miles de canciones infantiles divertidas y chistes. Gracias a su esfuerzo, Similan finalmente habló, y entonces ya empezaba a preocuparse de que algo andaba mal con su hijo. Porque Milania a su edad ya estaba charlando con todos sus y Aculina se convirtió en una persona cercana a los niños. Se puede decir que reemplazó a su abuela. Los padres de Vicky rara vez veían a los nietos de la granja.
Lejos de ellos y más cerca de ellos estaban los nietos de los niños que se quedaron a vivir con ellos en Alexeevka, y Milan y Semyon los criaron después de la muerte de Fedora solo durante siglos. La joven estaba sinceramente contenta de la amistad con la vecina anciana. Cuando llegó a Kulina pudo hacer las tareas del hogar tranquilamente, sin distraerse con el bebé, y la anciana se llevaba especialmente bien con Simeón, no con Milán. Akulina también amaba y nunca hizo diferencias entre los niños en cuanto a regalos y atenciones. Pero Semyon y Akulina parecían estar en la misma onda. Incluso, recientemente Sioma se enfermó. Sucedió que en la noche del siglo nos enderezó la manta doblada y no algo, estaba completamente activo en el sueño. Tocó al pequeño lógico y el bebé quedó aturdido por la fiebre. Mostró el termómetro. Una cifra aterradora. La temperatura estaba por debajo de los 40 siglos, no durmió en toda la noche. Claro, llamó a los médicos, pero la ambulancia suele tardar mucho en llegar a ellos. Sobre todo porque hay tanta nieve acumulada. Que la joven madre intentó bajar la temperatura del niño, le dio un antipirético, lo secó y le puso una compresa refrescante y nada ayudó al bebé. Se apresuró, llamó a su madre y a su abuela Akulina. La ambulancia llegó solo por la mañana. Vicky luego logró bajar la temperatura a niveles aceptables. La niña fue examinada y dijeron que era necesaria la hospitalización por sospecha de neumonía. Solo que Milán y Vicky no tenía a dónde llevar a su hija mayor y no resolvieron su caso para llevarla al hospital contigo, pero trata de resolver este problema de alguna manera. El paramédico miró severamente a Vika detrás de sus gafas con montura de concha, soltó al niño. La inyección rápidamente hizo efecto en las semillas, finalmente se calmó y se quedó dormido. Y durante siglos simplemente no podía conciliar el sueño. Las palabras del médico resonaban en sus oídos. ¿Qué hacer en esta situación? Es una lástima que no se pueda dividir en dos partes. En esos momentos la mujer se sentía débil y vulnerable, incapaz de criar a dos bebés sola. Apenas amaneció apareció un tiburón con hot cakes en una cacerola pequeña de metal. Muestra la herida. Se levantó justo a tiempo para la estufa. Perdón por la intrusión tan temprano, dijo quien abrió la puerta. Puerta para ella, Vika, pero algo le dolía en el corazón toda la noche. Estaba inquieta por ti, por Semasco, especialmente. Me acabo de quedar dormido y sueño con ella. Con sus manitas, las piedras se extienden, llamando como si Vika con asombro. Me quedé mirando a mi vecino Semyon. Después de todo, él realmente llamó a Akulina en el delirio. Ella realmente sintió esto. Sí, realmente fue una noche para nosotros. Resultaron ser siglos. Invité a la anciana a entrar. Entré a la cocina y le conté mi problema. Así que no hay problema. Entonces Akulina levantó las manos. Puedo vivir contigo y cuidar a Milania. Te vas y vas al hospital. De repente es verdad. Los ratones con bigote tienen neumonía y se ponen. No bromeo al respecto. Siglos con el corazón alegre dejaron la casa y la hija a un amable vecino en el hospital con semillas. Pasaron una semana. Afortunadamente, la neumonía no fue confirmada. La bronquitis se curó lo suficientemente rápido cuando los siglos regresaron con un bebé recuperado. En casa fue recibida por los aromas de productos horneados y gachas dulces. Las habitaciones estaban limpiamente ordenadas muy bien. Ella estaba cuidadosamente trenzada y limpiamente vestida. Durante siglos tú sonreíste. Eres solo nuestro ángel de la guarda. La mujer abrazó a la anciana. No se sabe quién salva a quién. Respondí entonces fuiste tú quien me salvó de la muerte en el frío y con el alma, y estoy descansando contigo. Cuando era joven, el comportamiento del hijo de Víctor, Akulin, y día a día empeoró cada vez más. Ahora literalmente no se secó. Tomando pastillas desde la mañana hasta la noche. Algunos amigos y compañeros estaban constantemente pululando por la casa, pasando por el patio del vecino. Durante siglos, a menudo escuchaba malas palabras, gritos, ruidos, a veces incluso ruidos de peleas y platos rotos. La mujer a menudo pensamiento sobre lo que es para un tiburón no vivir en un ambiente así, porque la anciana ama la limpieza, la comodidad y la paz, y eso es lo que una madre anciana a menudo recibía de su hijo, que había perdido su forma humana. Pero ella abandonó la casa. Solo en los casos más extremos, y por supuesto fue a los vecinos donde siempre pudo ir. Durante siglos se alegró de que el culi no la recibiera con los brazos abiertos. Colocó un sofá en la sala.
Pero se notaba que el viejo la mujer se sentía incómoda con los vecinos y se avergonzaba de su hijo delante de la gente. Para convencer a la vecina, pero la anciana no podía entender que sus hijos eran adultos, que ellos mismos eran responsables de las decisiones que tomaban para no molestar a la anciana durante siglos. Le ocultó su conversación con Elena durante un siglo. Llamó a la hija de la vecina, esperaba comunicarse con ella, explicarle cómo estaba sufriendo su madre, pensó que esto ayudaría al tiburón, no cambiaría su vida para mejor. Reconocía a los veteranos de Oriol que eran una vez familiarizada con Elena durante siglos, no podía creer que Elena, al enterarse de las condiciones de vida de su anciana madre, la dejaría aquí en Oriol. Las mujeres razonaron porque le parecía bastante lógico. Elena ya no era una mujer joven en merecido descanso, a los niños les ha crecido la barriga solos, ha llegado el momento de cuidar a quien te dio la vida y te puso de pie. Es bastante natural y correcto que no pueda mirar al amable viejo. La dama del siglo orinó durante mucho tiempo, pensó durante mucho tiempo en cómo iniciar una conversación cuando sonaron largos pitidos en el teléfono. Buscó febrilmente palabras y al mismo tiempo yo estaba muy preocupado. Hola, yo y los titulares. Dijo la vecina de tu madre Vika, escuchando una voz femenina baja y ligeramente ronca que Elena estaba claramente tensa con ella. Luego se dio cuenta de que probablemente asustó a esta mujer porque ¿por qué los vecinos de su madre llamarían de repente? El primer pensamiento fue que algo le pasó a Akulina Stepanovna. Hasta ahora todo está bien, se apresuró a asegurar al siglo, pero no solo me molestas y me molestas, y esta palabra la dijo Vicky a mucha gente. Elena no está nada contenta con la llamada de Orlovka, la verdad es que ella vive en condiciones insoportables, tu hermano Víctor, el bebé, le quita el dinero, a veces hasta su mano, no es de extrañar que siempre haya sido una mala persona, la voz de Elena sonaba uniforme y fría. No sentía ninguna lástima por ella, y su madre, habiendo criado a suya y poniéndola de pie, y como ella no podía entenderlo, una vez más trató de explicarle la situación a Elena, ya entiendes. Un anciano no puede vivir así, él. A veces la echa al frío, la humilla, la golpea, pero ¿qué voy a hacer? Que recoja los frutos de su educación toda su vida. Santley ha andado con esto, como con un saco escrito, con todo. Para él, todo para él, este es el resultado, ella vendió la casa por ti por segunda vez, con voz caída, dijo durante siglos, es todo por ti lo hizo y estaba lista para más. Pero es que tú no le permitiste ver a tus nietos, y esto ya no te concierne en absoluto, Elena claramente salió de ti, que me estás molestando por toda esta casa y por Vitka, e incluso tú eres un completo extraño. No sé qué está pasando con todos ustedes. Mi madre chismorreó sobre esta casa, pero solo para ser justos, mi hija se quedará con esta casa, Vitka, en la que viven ahora, así que todo es justo, ¿no te arrepientes en absoluto? Y la madre del siglo tiene, ya me di cuenta de que no puedes esperar ayuda de Elena, ella nunca se llevará al tiburón, esta es una persona cruel, fría, calculadora y egoísta. Y tan pronto como una hija así pueda crecer con un vecino amigable y tranquilo. Están listos para dar lo último a sus vecinos, no es una lástima, respondió Elena, yo como, ella repetía tanto que se mudarían a la ciudad cuando mi padre estuviera vivo, no sintieron pena por mí entonces en todo momento. Mi niñez y juventud en este. Luego ella logró todo, ella misma se convirtió en una persona, son paletos, groseros y su madre decidió vivir en el pueblo para cuidar a su hijo, un borracho. Esta es su alegría, su vida. Estás equivocado, estás muy equivocado, estupidez eres tú que no sabes nada de un líder en la vida de otra persona. Vale, entiendo todo lo que puedas, solo una pregunta personal para ti. Tus padres te trataron mal, te golpearon, te humillaron, tal vez te castigaron o te cargaron de trabajo duro. Elena lo pensó y luego soltó toda una diatriba, me ofenden porque son aldeanos tan ingenuos, nunca aspiraron a la ciudad por una vida digna, comodidad, y trataron de distinguirme. Moldear a su semejanza no golpeaban ni humillaban, pero los molestaban con sus eternas moralizaciones, no querían entender que yo no soy como ellos, no entiendo por qué les digo esto a todo. Ni siquiera te conozco y por qué esta pregunta extraña, como ya dije, pregunté por mí mismo, respondió Vika en voz baja, tengo hijos en crecimiento, quería saber cómo no comportarme, no quiero que crezcan
Arriba como tú y tu hermano. Ay, eres grosero. Elena comenzó a gritar indignada. Solo trata de molestarme otra vez. Nunca más llamé aquí, lo entendí. Entendí, casi susurré durante siglos y presioné reset. Luego fui al baño y me lavé la cara, muy cansada, algo pegajosa o algo así. Ella sintió después de esta desagradable conversación, claro. No le dijo nada al tiburón por siglos, pero por sí misma se dio cuenta de que la anciana en este mundo estaba completamente sola así. Cría 2 hijos sobre el apoyo en mi vejez. No, al contrario, mi hijo no me deja vivir en paz, lamentablemente todo esto. La vida seguía como siempre. Akulina venía a menudo a visitar a Vika, sus hijos siempre con regalos y una sonrisa amable en su rostro fuerte. Ella era una anciana a pesar de su edad y el estrés constante parecía. Akulina no estaba mal. Pero su cabeza estaba en completo orden y se sabía de memoria viejos cuentos de hadas y su abuela recordaba muchas historias sobre Orlovka y no solo los niños sino también la propia Vika escuchaban las historias. Y a principios de marzo una vecina de repente comenzó a enseñarle a leer a Milania, de 6 años. El don de la maestra no desapareció por ninguna parte. Después de una semana la niña leía sílabas. A veces Akulina aparecía más cerca de la noche. Los niños a esta hora casi siempre ya estaban dormidos, alarmados, vestidos apresuradamente. Para siglos ya entendieron todo sin palabras y fueron a la sala a recostar en el sofá a los vecinos y a Víctor, quien por supuesto se enteró un día de los nuevos amigos de su madre. Detuve la tienda durante siglos. ¿Por qué empujas a mi madre? Te estás congraciando para que te transfiera la casa. Solo estoy ayudando a una buena persona. De la indignación del siglo, ni siquiera encontré una respuesta de inmediato. Víctor ya estaba siseando, empapando a la mujer con un fuerte olor a vapores. Nada pasa en balde, y tú eres el astuto que se quedó sin marido con 2 hijos y sin suficiente dinero. Así que se me ocurrió una manera de hacerme rico. Para ser honesto, ¿qué tipo de casa? No necesito nada, solo lo siento por Akulina Vico. Ella misma sintió lo poco convincente que sonaba por alguna razón y se comió la voz. Parecía una persona tratando de justificarse. Mira yo, Víctor está disgustado, les hizo un gesto con el dedo a los vecinos. Sé que no es suficiente para ti, no juegues con el fuego del siglo. Caminó a casa, apenas conteniendo las lágrimas de resentimiento hacia el hijo de Akulina. No tenía miedo. Solo estaba disgustada de que él pisoteara su alma con sus botas sucias. Pobre Kuli, ¿con qué clase de niños malos creció, esa hija, ese hijo? ¿Por qué no le contó a la vecina de la conversación con Víctor del siglo? Pero un día todavía no pudo resistirse. Preguntándole a la anciana por qué sus hijos se volvieron así. Es mi culpa. Ella inmediatamente respondió que Akulina cuidaba a los hijos de otras personas en la escuela. Ella cuidaba a los suyos. Lo extrañaba. No es así. Todos los padres insistieron durante siglos. Trabajaban mucho, sobre todo en aquella época. Nada, la mayoría crecieron como buenos niños. Debe haber algo más en el nacimiento de los malos genes, admitió tranquilamente Akulina. Tal vez mis hermanos bebían mejor que Vitka. Mi marido no toca esta porquería. Y tu hijo, ya ves, siguió los pasos de sus tíos, Allen, y probablemente se ofendió porque le prestáramos mucha atención a Víctor. Y nosotros porque si las cosas le iban tan mal que teníamos miedo. De la prohibición, sonaban las campanas. Luego desde nuestra juventud mi esposo y yo nos dimos cuenta y estábamos muy preocupados por nuestro hijo. Al parecer no en vano era una tarde normal de principios de marzo. El sol ya calentaba como la primavera la nieve. Los gorriones gorjeaban con todas sus fuerzas. Todavía estaba tirado por todas partes, pero durante el día se calmó, el aire se volvió más cálido y los aromas vertiginosos de la primavera se esparcieron por él con nada de siglos. Siempre sentí un aumento de fuerza durante este periodo. No pensemos en lo malo, el futuro se veía solo en el arco iris y los colores brillantes. En primavera, pasábamos todo el día jugueteando afuera. Principalmente haciendo muñecos de nieve y construyendo fuertes. La nieve estaba pegajosa, no como en el duro y frío febrero del siglo. Ella estaba haciendo las tareas del hogar, ponía la siguiente serie de televisión de fondo, periódicamente miraba al patio para ver cómo estaban los niños. Cuando vio a los niños jugando, la mujer no pudo evitar sonreír con ternura, su corazón lleno de calor.
Son parientes queridos y amaban a sus hijos. El significado de la vida. Felicidad. La luz en la ventana. Vika estaba preparando una cena deliciosa. A los niños les encantaban las albóndigas en salsa de crema agria y un pastel con pescado y repollo. Sería bueno si Akulina viniera hoy. Ella hacía mucho que no iba. Nos encontramos una vez en la tienda. La anciana dijo que Víctor se enfermó y lo está tratando hace siglos. Entonces me preocupa un poco si lo hubiera infectado. Él es mayor y su madre tiene esa edad. Víctor, eres un hombre sano, te recuperarás rápidamente de lo que le pasará, pero con Akulina todo podría ser completamente diferente. Con sus siglos revisé el pastel en el horno y me puse a trabajar. La carne hay que picarla aquí. En la pantalla comenzó una escena interesante, el clímax de Siria. La mujer observaba las acciones de los héroes como hechizada. En general, pasó desapercibida aproximadamente una hora. Se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no había controlado a los niños, ya que como siempre, miró por la ventana del patio, estaba vacío. Su corazón dio un vuelco, pero la mujer no estaba preocupada. No estaba preocupada todavía. Los niños simplemente salieron al patio trasero. Allí tiene un tobogán. Probablemente están disfrutando de la diversión invernal, que muy pronto será inaccesible durante siglos. Fui al dormitorio donde había una ventana que daba al otro lado, miré a la calle. El tobogán brillaba con los rayos del sol poniente, pero no hubo niños aquí durante siglos. Me tensé, pero entré en pánico. El pánico aún no ha llegado, nunca se sabe. Ella está escondida en algún lugar del patio detrás de una puerta. Es como si tuvieran que irse. No saben que no pueden. Milania siempre pide permiso antes de salir al exterior. Siglos de la calle. Se puso el abrigo, rápidamente se puso las botas y saltó al patio. Milano Semyon. La mujer gritó llamando a los niños. La respuesta para ella fue un completo silencio. Este siglo se dio cuenta cuando la puerta estaba abierta. Fue entonces cuando se asustó mucho. Los niños se habían ido, definitivamente no estaban en el patio, estaban en peligro. El pensamiento de que los niños simplemente darían un paseo por el pueblo y de alguna manera no se le ocurrió volver. Algo sucedió o está a punto de suceder. Tengo que darme prisa. Siglos miré a mi alrededor. Tal vez ver las huellas de los pies de los niños pequeños para al menos entender en qué dirección moverse, pero la nieve estaba suelta y sucia como la primavera. Era imposible notar nada en ella si los niños no fueran al río no lejos del pueblo. El río Smieva fluía en invierno cuando había hielo fuerte sobre él. Los niños a menudo patinaban allí y simplemente se deslizaban sobre sus pies. De repente Milania Semyon decidió divertirse. Pero el hielo ahora es muy delgado, el hielo está a punto de comenzar a derivar. Da miedo siquiera imaginar lo que sucederá si los niños terminarán allí durante siglos. Corrió hacia el río. Miró a su alrededor y gritó periódicamente los nombres de sus hijos. Akulina también estaba preocupada en ese momento. Simplemente no entendía por qué, solo sabía que el sentimiento desagradable y doloroso de alguna manera estaba relacionado con los vecinos, los buenos, no con la gente del siglo. Una mujer amable y educada. Los niños son lindos, incluso mirando sin una sonrisa. Es imposible para ellos sin un padre y un marido, pero no pueden hacer nada. Y los mayores han estado ayudándola durante mucho tiempo. Estuvieron ausentes durante 3 días, al igual que Vitka se resfrió. ¿Cómo podemos dejarlo, el tonto, y no quiero contagiar a los niños? Semasco recientemente estuvo tan enfermo que incluso lo ingresaron en el hospital, el pobrecito, y Vitka se está quemando por 3ª vez. Día y tose mucho, ronca, seca, rodante. Se prohíbe llamar al médico. Controla la temperatura del hijo adulto de Akulina, mide los medicamentos, le da té de manzanilla al poeta. ¿Pero qué pasa con cualquiera? Pero aún así el hijo de Akulina extrañaba a los hijos de Vikia. Con ellos, ella se sentía bien en paz, no habría abandonado el hogar hospitalario. Se ofrecen a quedarse. Pero Akulina no los quería con su cepa. Quien necesita que su viejo se vaya de sus parientes rechazados. Elena no llama ni escribe. No ha venido durante varios años y siglos. Ella es buena y amable, pero ¿por qué necesita el viejo de otra persona? Señora en su casa. Amistad con los vecinos. Akulina se alegraba de tener personas cercanas en su vejez cuando ya no lo esperaba con ansias, pero no quería abusar de la hospitalidad. Pero esta noche me dolía el corazón. Apareció una especie de ansiedad. Akulina sintió que todo esto de alguna manera estaba relacionado con Vika y los niños Simeón, por alguna razón.
Por eso su llanto estaba en mis oídos, parecía que el niño estaba asustado, confundido y una especie de crepúsculo gélido cayó rápidamente sobre Orlovka. Víctor, después de tomar la medicina, roncaba pacíficamente en su sofá, Akulina salió al heno, se puso el abrigo sobre los hombros, se ató apresuradamente una bufanda. Cogió caramelos del buffet para los niños y se dirigió a los vecinos, ya no podía quedarse sentada, la puerta resultó estar abierta, lo que en sí mismo era un siglo extraño. Siempre cerraba la puerta con pestillo, Akulina entraba al jardín, oigan vecinos, están en casa, gritó fuerte, pero la anciana nunca esperó respuesta. Aquí Akulina notó que las puertas de la casa estaban abiertas de par en par, algo sin precedentes, la anciana entró. Llamó durante siglos, las habitaciones estaban vacías, incluso el humo comenzaba a arder en el horno, llenó la cocina de negro, Akulina apagó la estufa y, completamente confundida, salió a la calle. ¿Qué pasó? Donde buscar vecinos, su corazón se hundió en su cabeza de ansiedad por sus seres queridos, no había un solo pensamiento sobre dónde buscarlos y que pasó siglos en ese momento, corrió por el pueblo en busca. Niños en el río, ella ya estaba en la orilla, los lugareños estaban sentados pescando, dijeron que no habían visto a los niños del siglo, desesperada, ella corrió en la otra dirección, varios hombres la siguieron. Ahora ella estaba sin buscar a los niños sola, los ayudantes tocaron la puerta y a los vecinos les hicieron preguntas sobre los niños del siglo, ella se quedó cerca, en silencio. Captó con avidez cada palabra y poco a poco se quedó entumecida, y del miedo la mujer miró con esperanza a los encuestados, pero nadie vio a Milán y las semillas parecían haber caído del suelo, y aquí estaba oscureciendo, pronto se volvería completamente oscuro y frío. La mujer sintió como un miedo pegajoso se extendía por todo su cuerpo y fue invadida por la desesperación del siglo, luchó consigo misma, entendió que si no sucediera la histeria ahora, los niños no se sentirían mejor, al contrario, Akulina en ese momento estaba vagando sin rumbo por el pueblo, sorprendiéndose a sí misma, si hubiera perdido completamente la cabeza en su vejez, tendría que irse a casa o llamar a los demás vecinos, tal vez alguien sepa qué le pasó a Vika. Pero alguna fuerza desconocida pareció empujarlo hacia adelante, allí lloraba en sus oídos, semillas, el niño fue literalmente arrancado por el rugido de Akulina, lo vi así solo una vez. Durante esa enfermedad muy reciente, algo impulsó a Akulina a obligarlo, estaban caminando por el otro extremo del pueblo en una prisa. Muchos adultos ya se unieron a las búsquedas activas, alguien logró llamar a la policía, pero el equipo aún no había llegado, por lo que los aldeanos se las arreglaron solos, pronto la búsqueda dio resultados. Uno de los rescatistas voluntarios, un adolescente atento y larguirucho, encontró a Milania, al ver a su hija caminando de la mano del niño de un vecino, la mujer gritó y se estremeció de alegría al ver a su hijo vivo y de miedo por el segundo bebé por este motivo. Entonces resulta ser Semyon ahora solo. Tan pequeña, asustada e indefensa durante siglos, abrazó a su hija, la niña parecía asustada y de alguna manera distante y tratando con todas sus fuerzas de mantener la calma por más. Para no asustar más a Milania Siglo hizo la pregunta principal donde Selma la bebé miró a su madre con los ojos muy abiertos y se encogió de hombros. No sabe dónde está su hermano que pasó siglos, no pudo contenerse más. ¿Por qué terminaste en la calle? ¿Cómo fue que rompiste dulcemente? Ella de repente rugió fuerte con voz profunda y cubrió a histérica. La niña se estremeció con todo el cuerpo, las lágrimas corrían a chorros por sus pálidas mejillas. Los párpados entendieron que su hija estaba estresada. Necesitaba para dejarla calmarse, pero no había tiempo, necesitaba urgentemente buscar las semillas, dónde estaba y qué le pasaba, solo Milano podía arrojar luz sobre estas preguntas, así que sería mejor para ella. Aún así, tranquila y rápidamente vi a mis amigas, finalmente la chica comenzó a hablar y era interrumpida de vez en cuando por sollozos, pasaron detrás de la cerca y lo extrañé mucho, pero abrí el portón. Pensé que habla un poco, esquiva todo. Pero no estaban, doblaron la esquina, Milania corrió para alcanzar a las chicas que conozco y mi madre prohíbe salir del patio sin avisar, por otro lado es una regla estricta. ¿Pero qué es eso? Es terrible si Milania se encuentra con sus amigos a la vuelta de la esquina y conversan durante un par de minutos sobre esto y que Semyon ha estado siguiendo a su hermana mayor. En realidad se ha convertido en su persona últimamente.
Ella fue allí y él fue amable, a ella no le importó, juntos fue más divertido, especialmente porque Semyon ya había crecido antes, era un bebé torpe, pero ahora corre bien e incluso habla, jugar con él, y en general. Es solo que no encontré a las novias de Milán a la vuelta de la esquina. Probablemente lograron entrar a alguien y luego al patio o tal vez fuimos más lejos. Milania tomó con fuerza a su hermano de la mano. El bebé tomó una decisión. Ellos caminará hasta la siguiente calle. Si las niñas no están allí, simplemente regrese a casa. Mamá no notará nada, no tendrá tiempo, pero en la siguiente calle los niños se encontraron con un perro desconocido, un gran perro blanco de buen carácter. Ella es tan divertida vista. Los niños agitaban su cola de manera muy acogedora, como si la estuviera invitando a conocerse mejor y jugar. Milania simplemente adoraba a los perros, ellos correspondían a sus sentimientos, por supuesto, el bebé no podía extrañar a un perro tan maravilloso. Los niños jugaron un poco con el perro a buscar un palo y luego el perro mismo sugirió que el siguiente jugador alcanzara las semillas de Milan. Persiguió al perro alegre y él los dejó acercarse y luego corrió hacia adelante tan desapercibidos para ellos que los niños se encontraron lejos de casa en una parte desconocida de Orlovka. Milan uno se dio cuenta de que estaban perdidos. El perro nos llevó de regreso, exigió, UPS, y es tu culpa que nos hayamos perdido. Pero un nuevo amigo obviamente no. Ardía en deseos de ser acompañado, estaba cansado, se acostó junto a una valla y al instante se quedó dormida. Milania intentó encontrar el camino por sí sola, pero pronto se dio cuenta de que estaba aún más confundida, todo a su alrededor era extraño, aterrador, desconocido, y luego 7 comenzó a quejarse, entendió que era que y se asustó mucho. Quiero mamá, quiero ver a la mujer. El tiburón no se quejó, el niño, tengo las piernas cansadas. No iré a ningún otro lado. Melanie, y ella tenía miedo de tu hermano y solo la molestaba, así que pensó que era maravilloso, lo que parecía una salida. Entonces dejó las semillas en la cerca de otra persona con órdenes de quedarse quieta y espera, y ella fue a buscar el camino. En casa esta vez la niña fue más inteligente, recordó el camino de regreso por su hermano y luego vio a un adolescente que conocía. Las calles vecinas resultaron que estaba buscando algo. Hubo alegría solo por alguna razón cuando vio a un asustado. Madre manchada de lágrimas, dulcemente, volvió a tener miedo, el miedo que había experimentado estalló en lágrimas calientes. Los siglos cayeron sobre él, mirando a su hija con esperanza. La niña caminó con confianza hacia atrás y detrás de ella una fila de adultos. Alguien ya sonreía, anticipando una pronta y exitosa resolución de la situación del siglo, pero ella todavía estaba en los brazos del frío miedo. Se relajaría solo cuando encontraran a Simeón. Milania se detuvo en una de las casas confundida. Estaba cercado con una alta cerca verde pintada con flores brillantes. Él estaba sentado aquí junto a esta cerca con flores. Recuerdo exactamente. A lo lejos se escuchó el silbido de un tren afuera de las afueras. Había vías de tren, los residentes de Orlovka estaban acostumbrados desde hacía mucho tiempo al son de los trenes, formaban parte de la vida local e incluso controlaban la hora con los silbidos de las locomotoras. A las 8 de la noche alguien de la multitud aguantó la noche. Pronto Milania fue acogida por uno de los vecinos. La niña tenía frío y estaba cansada. Necesitaba paz y la búsqueda continuó. La gente esperaba a la policía, esperaban que los perros entrenados encontraran rápidamente al bebé vivo e ileso. Pero muchas personas ya comenzaban a dar vueltas y vueltas con pensamientos preocupantes sobre los pensamientos y sospechas de Akulina. Ella no sabía nada de la búsqueda organizada de niños, solo caminaba por un campo que se encontraba justo en las afueras del pueblo. Algo la atraía y las vías del tren a lo lejos. Un tren de las 8 retumbaba anunciando los alrededores. Con un largo silbido, se levantó el viento, la temperatura claramente estaba bajando, hacía más frío y el sol ya había desaparecido detrás del horizonte. En el suelo cayó un denso crepúsculo. ¿Qué estaba haciendo ella aquí cerca del ferrocarril, Akulina, yo? Yo mismo no pude darme una respuesta a esta pregunta. Akulina se acercó a las vías del tren y luego vi a su pequeño niño, deambulaba por los rieles y rugió fuerte. El guardia reconoció este grito similar. Se escucharon los sollozos de un niño pequeño. De ella en los oídos.
Todo este tiempo no fueron alucinaciones, aunque por supuesto Aculina no podía escuchar estos sonidos desde lejos, cuando supuso que era Semasco quien estaba en problemas y por cierto, ¿qué estaba haciendo él aquí? Bueno, ahora piénsalo, nunca pronto. La locomotora diésel irá por las vías justo hacia el bebé, debemos recoger rápidamente las semillas de allí y llevarlo a casa, desde detrás de una pequeña arboleda apareció una Aculina gigante oscuro y se congeló, por lo que él y el conductor de la locomotora diésel notaron al niño en las vías y trató de reducir la velocidad, pero donde estaba la locomotora diésel deslizándose por inercia justo hacia el bebé y el niño, sin entender el camino, caminó y caminó hacia adelante. ¿El cuerpecito se sacudía sollozando en el auto? Emitió pitidos desesperados, tratando de ahuyentar al niño, el niño no reaccionó, parece que ya no notó nada alrededor de Aculina, asombrado por las fuerzas que venían de la nada, corrió hacia Semyon. Su corazón latía locamente en sus sienes, náuseas le golpeaba la garganta, solo para llegar a tiempo, la madre de Aculina gemía a Semyon, él la llamaba, esperaba ayuda de sus adultos más cercanos. Es imposible calcular la distancia entre el niño y el coloso de hierro, seguía aumentando. Más corto, parece que la tragedia es inevitable y entonces el tiburón saltó el resto del camino, lo cubrió casi en vuelo. La anciana agarró al bebé en sus brazos y cayó con él al otro lado de los rieles después de solo un par de segundos en el lugar donde acababa de estar 7. Pasó una locomotora diésel, bañando a Aculina con calor, el auto finalmente se detuvo, el conductor saltó, asegurándose de que todo estaba bien con la gente en su corazón. Arrojó su gorra al suelo y maldijo en voz alta ¿por qué eres tan malo con tu nieto? Entonces mire Aculina no le explicó nada, ella sonrió feliz abrazando vivo e ileso al pueblo. Él la miró con todos sus ojos y hasta dejó de rugir de la sorpresa, te llamé y viniste alegremente, el niño le dijo a la anciana que la locomotora diésel se puso en marcha y siguió su camino, y con el ojo del tiburón se abrió otra imagen, justo al otro lado del campo, hacia ellos, toda una multitud de aldeanos corría y delante de todos en el siglo. Con una chaqueta abierta y sin sombrero, parece que todos vieron que Aculina estaba justo en el momento en que se desarrollaba la escena con la locomotora diésel del siglo y yo, un pequeño grupo de búsqueda. Acababa de salir al campo, ellos inmediatamente noté que el bebé deambulaba por los rieles, Aculina volaba hacia él y, por supuesto, la locomotora diésel se acercaba lentamente a las semillas. Sin decir una palabra, todos corrieron hacia la vía, sabiendo muy bien que ninguno de ellos tendría tiempo de salvar al niño. Aculina tuvo la oportunidad de salvar al niño, pero pronto cumpliría 90 años. ¿Tendría la fuerza suficiente para salvar al bebé? O ambos, algún anciano murió bajo las ruedas del coloso negro y solo cuando la locomotora diésel avanzó más, los ojos de los habitantes de Oriol vieron la imagen deseada de una anciana y un bebé sentados en la nieve. Había pasado una semana, era una tarde cualquiera de marzo, los niños ya habían caminado, bebieron leche tibia con un bollo y se estaban preparando para ir a la cama. Ahora que tenían más estaban ansiosos por ponerse el pijama, después de todo, la abuela Aculina había estado viviendo con ellos. Durante varios días siempre les contaba a los niños historias increíbles antes de acostarse, ya fuera sobre Marja Morevna o sobre el pájaro de fuego y el lobo gris. Antes, acostar a los niños era un verdadero problema para Vika, pero ahora todo ha cambiado mucho. Durante siglos, se llevó a Aculina y ella no aceptó objeciones. Los vecinos ayudaron a trasladar los seres vivos de la anciana, las cabras y las gallinas al patio. Quédate con nosotros, eres nuestro ángel de la guarda cuando estás cerca, todo siempre. Termina bien y Aculina estuvo de acuerdo, sintió que se necesitaba su ayuda Vika y los niños, deja vivir a Víctor, se volvió simplemente insoportable Huacuyin y comenzó una nueva vida, cálida, acogedora, brillante. Y Vika tampoco pudo tener suficiente de los cambios y se sorprendió de sí misma y de por qué para tomar las decisiones correctas fue necesaria la historia de la desaparición de Simeón, todo había sido obvio desde hacía mucho tiempo.